Bueno, ahora sí, 9:35, como dijimos, cumplimos, ¿eh? Bienvenidos al nuevo ciclo de videoconferencias en vivo 2018 de Sinteplas. Les quiero recordar que durante todo el encuentro contarán con un área de interacción a través de esta caja de texto ubicado abajo a su izquierda de sus pantallas. Ustedes podrán escribir sus preguntas y comentarios. Esto me llegará a mí y yo se lo transmitiré al disertante. Les digo que la charla de hoy es un freno definitivo a las filtraciones. Y el encuentro será dirigido por Julio García. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas noches. andás? Osvaldo, ¿cómo anda todo el mundo por ahí? Bienvenido a este nuevo ciclo de videoconferencias. Inauguramos la sexta temporada, ya comenzamos el sexto año de videoconferencias. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a comenzar a charlar un poco sobre este tema tan interesante que son las filtraciones y problema con la conexión, algo. ¿No me escuchan? Ah, bueno, no sabía si me escuchaban o no. Básicamente lo que vamos a tratar hoy es un tema repetitivo, pero siempre aparecen nuevas conclusiones o nuevos detalles como para poder explicarlo un poco más claramente. ¿Bien? Vamos a tratar de hacerlo de esta manera y cualquier duda o consulta, como dijo Osvaldo, me lo comunican y yo trataré de responderlo sobre el momento. Siempre hemos hablado de los cuidados que hay que tener en el tema de evitar las filtraciones y evitar los problemas de condensación o de humedades ascendentes dentro de las propiedades. ¿Bien? Básicamente que tenemos que saber qué podemos hacer nosotros desde Sinteplas, desde las soluciones que le puede brindar Sinteplas como fábrica integral de productos para evitar justamente las humedades, tanto ascendentes como las filtraciones, y cuáles son los trabajos correctos. ¿Bien? Hoy ya tenemos una línea absolutamente completa de productos para el 90% de los problemas que ustedes puedan tener en una vivienda, en una obra, en cualquier circunstancia que ustedes tengan que enfrentar en la vida profesional. ¿Bien? La idea de hoy es hablar un poco de todos los problemas que causan las humedades. Empezamos en el otoño, por suerte acá todavía no está haciendo demasiado frío, pero sí está un clima lluvioso, un clima totalmente húmedo, un clima con bastantes cambios de temperatura. A la mañana está fresco y a la tarde hace mucha humedad, y todo eso conlleva a que se puedan producir filtraciones dentro de la casa, humedades dentro de la casa, formación de grietas y fisuras por los cambios climáticos, y generalmente todo esto termina dentro de los interiores generando dos vegetaciones que son muy conocidas, que son los hongos y los mohos. ¿Bien? Julio, como esto es en vivo, absolutamente en vivo, te vamos a arreglar el micrófono porque se te cayó un poquitito y ahora te lo acomodamos. Pero, bueno, todos los que están conectados saben Y que es una conferencia. la maquilladora Claro, no. ahí está, ahí lo van a conocer a Ezequiel, que nunca aparece. Bueno, ahora sí, a ver, Julio, ¿cómo Bueno, estamos con el sonido? bueno, perdón por estos detalles, pero como decía recién Osvaldo, es en vivo y es técnico, no profesional. Bien. Termina generando todas estas características de hongos y moho, estos microorganismos o estas manifestaciones, en general manchas negras o verdosas que se generan en los interiores y también en las paredes exteriores. Vamos a ir por parte y vamos a tratar de explicarlo en este gráfico. Bien, ahí traté de resumir todas las posibilidades que hay de las filtraciones a través de la lluvia. Bien, esto es una simplificación de lo que sería una terraza y todas aquellas cosas que nosotros nos tenemos que dedicar a prestar fuertemente atención en el momento. Cuando uno trata de impermeabilizar una terraza, está bien que elijamos el mejor producto, es lo adecuado y es lo correcto. Y lo vamos a elegir en función de la garantía que ese producto nos brinde, 5 años, 10 años. Lo mismo con los frentes, vamos a elegir el mejor producto. Pero no es solamente el producto el que va a asegurar el resultado final, todo lo contrario, es la mano de obra y es la percepción de que debemos ser muy detallistas en cada una de estas patologías que yo les recomendaba o que les decía recientemente.
Vamos a ver causa por causa, problema por problema, y vamos a ver cómo los podemos solucionar. Vamos a empezar por los paramentos o lo que yo llamo las barandas, ¿sí? Las barandas pueden ser, como en ese caso, una reja circunscribiendo toda la terraza. Generalmente las rejas son de hierro, pueden ser también de aluminio, pero son metales de distintos coeficientes de dilatación. Incrustado en la terraza, incrustado en la losa, ¿bien? Generan movimiento, dilatación y contracción. Y genera pequeñas separaciones, ¿bien?, entre el hormigón de la losa o de la carpeta y lo que es el hierro. Por ahí se filtra la humedad. La humedad no solamente tiene grandes posibilidades de entrar por las grietas o por las fisuras, por las pequeñas fisuras comienza a introducirse en las paredes, comienza a introducirse por ahí en la losa. Si la inclinación de la terraza lo permite, ingresa por los bordes y se genera una mancha de humedad en el medio del cielo raso. En general, esta patología nos va a producir manchas en las paredes, manchas en los cielos rasos, formación, manchas de humedad, ¿sí? Manchas de pasaje de humedad, pero no grandes cantidades, porque por lo general no son grandes fisuras las que se producen, pero sí va a generar pequeñas manchas, y como es humedad, y si el ambiente no está pintado con una pintura bien adecuada, bien fungicida, va a generar un ambiente húmedo, y un ambiente húmedo termina siendo un ambiente hongueado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, generalmente cuando vamos a proteger esa terraza, si estamos trabajando con Recuplast techos, con Recuplast tradicional, diluirlo un poco más y meterlo bien en las uniones que tienen las barandas sobre la losa para que penetre. Y luego formar con el Recuplast pintando todos los paramentos alrededor de las rejas. No nos olvidemos que nosotros tenemos un acuerdo con Chiapsa, que Chiapsa es una fábrica española de selladores, ¿bien? Y vamos a repetir siempre, los selladores que trajimos de Chiapsa, que es esta fábrica, son extraordinarios por un criterio muy particular. Primero, son muy elásticos, muy flexibles, obviamente sellan absolutamente todo tipo de fisuras. Hay distintos productos, más elásticos, más selladores, más adhesivos, pero vamos a quedarnos con uno que es el PM30, ¿sí?, que es un poliuretano modificado, que su principal ventaja, y esto entendámoslo desde este punto de vista, es que se puede aplicar sobre grietas, sobre fisuras o sobre juntas que contengan un alto porcentaje de humedad. De hecho, se podría aplicar debajo del agua, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. No es este el caso, pero si tuviéramos que dejó de llover y tenemos que rellenar una grieta o una fisura en la terraza, con el PM30 lo podemos hacer perfectamente bien, porque justamente reacciona favorablemente con la humedad del sustrato y no lo rechaza. Cosa que no ocurre con los poliuretanos, ¿sí? Los famosos selladores de poliuretano son enemigos del agua, con lo cual, si una pared está humedecida, yo debo esperar a que seque, y en este caso, como es un poliuretano modificado, no es un poliuretano puro, reacciona perfectamente bien. Más allá de la elasticidad, más allá de la flexibilidad, y por supuesto que son pintables, ¿sí? O sea, todos estos productos de Chiapsa son absolutamente pintables, salvo las siliconas, pero no es el caso que vamos a utilizar en esto. Entonces, las barandas que rodean a la terraza son esencialmente peligrosas por pequeñas filtraciones de agua que van a generar un ambiente con humedad, van a generar un ambiente con manchas y van a generar un ambiente con pequeñas formaciones de microorganismos, especialmente hongos en los interiores. Vamos a pasar a otro, ¿sí? Lo mismo, los embudos pluviales o los embudos de respiración, las uniones de los conductos de respiración. Acá tenemos dos condiciones bastante serias y que generalmente lo único que hacen los que se dedican a impermeabilizar la terraza o los dueños de casa es ponerle Recuplast. Pero no es suficiente, porque acá sí hay dilataciones y contracciones más importantes en los ductos de ventilación, ¿bien? Y no solamente en la parte donde atraviesa la losa, sino que también existen otras condiciones
como por ejemplo la pérdida del sombrerito. ¿Bien? Estoy cansado de subir a las terrazas y ver que el sombrerito no existe, se voló con la primera tormenta, en general no se lo pega, no se lo sella y generamos algún tipo de inconveniente y de penetración de agua por ahí mismo. Pero lo más importante es que el coeficiente de dilatación y contracción de ese tubo de galvanizado, de ese tubo de aluminio, hace que se quiebre, que se genere una fisura alrededor, ¿bien? Lo vamos a ver en esto, y por ahí comienza a ingresar agua. Esto es un ingreso vertical, o sea, ingresa por ahí y cae para abajo. No hay posibilidad de que se vaya para ningún lado porque justamente es algo que atraviesa toda la losa. Entonces lo tenemos mejor identificado. Fíjense cómo ahí en la representación están puestos los dos problemas. El sellado de los bordes de la unión entre la losa, la carpeta y el tubo de galvanizado de aluminio, ¿bien? Y el pegado del sombrerito o el pegado de todas las partes, porque a veces estos tubos de ventilación se componen de 2 o 3 uniones, deberíamos pegarlos también con el pega y sella porque es un excelente adhesivo, ¿bien? No solamente es un excelente sellador, sino que también es un excelente adhesivo, deberíamos pegarlo en toda su circunferencia para que justamente en caso de mucho viento, en caso de mucha lluvia, no nos penetre agua por ahí y nos perjudique en los interiores. Después de esto, vamos a pintar como corresponde con recuperaste hechos, con recuperaste adicional, con cualquier producto que elijamos nosotros pintar la superficie. Esta es la segunda patología y es también importante. Ahí estamos identificando un ducto de ventilación. Puede ser un ducto de aire acondicionado, puede ser cualquier cosa que atraviese la losa, un respiradero, cualquier cosa que atraviese la losa y que nos genere una entrada posible de agua. Siempre, siempre debemos sellar toda esa superficie. No basta solamente con pintar. ¿Sí, Osvaldo? Sí, Julio, una preguntita de acá. ¿Cuál de todos los productos de Piazza es recomendable para pintar con epoxi arriba? Absolutamente todos los productos, no hablamos de las siliconas porque las siliconas no son pintables. Tenés el pega y sella, que es este producto, el 291, que es un producto más elástico, pensado fundamentalmente para zonas de mucho movimiento. Tenés el producto para pileta de natación, ahora se me fue el nombre, el agua. También cualquiera de esos productos son poliuretanos, con lo cual tienen buena resistencia a los solventes fuertes como un poliuretano o un epoxi. Eso se puede pintar. En los casos de los pisos industriales, nosotros recomendamos el pega y sella porque es dentro de los costos el más adecuado para rellenar junta de dilatación o grietas o fisuras en los pisos y luego un epoxi arriba. No se podría, no se recomienda y no se aconseja pintar con productos, rellenar las grietas y las juntas en los pisos con productos base agua, no el recuplás grietas y juntas y no el montaje de la línea Chiapsa, que son productos base agua, ¿sí? No, son incompatibles. Muy bien, gracias, Julio. Al contrario. Otra puntita más, bueno, ya que dale, estamos. dale. Si sale calor, ¿el pega y sella aguanta la temperatura? Sí, totalmente, no le afecta. Pensemos que este producto en general va a soportar alrededor de los 150 grados. Tenemos el otro que es el 291 que aguanta hasta 250 grados, no tiene inconveniente, no tiene problemas de las temperaturas, son totalmente elásticos y resisten las altas temperaturas. No me quería olvidar de recordar esto. Todo lo que está expuesto a la intemperie debemos protegerlo. Y no es solamente pintarlo, no es solamente colocar. Muchos de los casos, y ahora vamos a ver fundamentalmente con el caso de las grietas y de la junta de hidratación, vamos a tener otro colaborador más, no solamente los selladores, sino que son las vendas elásticas. Fundamentalmente lo vamos a ver en todo lo que sean las grietas y en todo lo que son los encuentros entre paredes y losa. Bien, pero ahora lo vamos a ver prácticamente cada uno. Gracias, Julio. Igual, como gente se incorporó después de que arrancamos la charla,
Hubo gente que se incorporó después de que arrancamos la charla. Bien. Hola, hola, hola. ¿Ahí sí? ¿Me estás escuchando? Sí, bueno. Como hubo gente que se incorporó después de que arrancó la charla, les quiero recordar a todos que hay un cuadro de texto abajo a la izquierda Bien, para bien. hacer las preguntas. Bueno, y no se queden con las dudas, ¿sí? La idea de estas videoconferencias es que nos saquemos todas las dudas. De todas maneras, a veces no nos llegan todas las preguntas o no nos hacen todas las preguntas. Está por ahí puesto el mail mío, con lo cual, si ustedes me hacen alguna consulta, yo dentro de las 24 horas suelo contestarlas y responderles si es que conozco la respuesta y si no, las busco y con tiempo se las devuelvo. ¿Bien? Bueno, vamos sumando patologías o vamos sumando problemas. Otro problema más frecuente y muy común son los embudos pluviales. Ojalá nosotros damos cursos presenciales y cuando yo doy cursos presenciales frente a pintores le digo, ¿cuántos de ustedes levantan la rejilla y miran lo que hay dentro del embudo pluvial? Y si hay dos que levantan la mano es demasiado. ¿Bien? En general, la gente piensa que el embudo pluvial está bien, no tiene problemas, no tiene por qué tratarse, porque se supone que es mecánico, si es la incrustación de un caño en otro caño y no hay inconvenientes, todo lo contrario. Todo lo contrario, por el embudo pluvial se desagota toda el agua de lluvia si es que la terraza tiene buena inclinación. Una cosa que me sorprendió la semana pasada, estuve recorriendo obras, un edificio recién terminado, ¿sí? Voy a salir, estaba lloviendo como todas las tardes acá en Buenos Aires, voy a salir al balcón y el balcón lleno de agua, ¿bien? ¿Qué tenía el balcón para que estuviese lleno de agua? Bueno, el embudo pluvial a la altura, ¿sí? Y el agua por debajo. O sea, habían hecho el piso con la inclinación contraria. O sea, no podía escurrir, había casi 1 centímetro de agua porque el piso tenía una inclinación de 1 centímetro, el agua se acumulaba en el borde del balcón y el embudo pluvial quedaba acá arriba. En general, cuando yo trabajaba y visitaba obras, lo primero que hacía, o lo segundo que hacía, lo primero que hacía es observar toda la terraza, lo primero que hacía era tirar un balde de agua para ver si el agua se deslizaba hacia el embudo pluvial y esa terraza se desagotaba tranquilamente. Si no lo hacía, o le ofrecía alterarle la caída del agua, o generaba algún sistema de protección con mayor garantía. Pero es importante tener conciencia de que la caída del agua tiene que ser la adecuada. Volvamos al problema del embudo pluvial. Por ahí desagota toda la terraza. Hay varios factores que involucran el embudo pluvial. Primero, la unión de distintos tipos de materiales, ¿sí? La unión de plásticos, galvanizado, hierro, ¿sí? Hormigón, todo eso trabaja, todo eso se mueve y se dilata cuando hace calor y se contrae cuando hace frío. ¿Por qué no va a separarse? ¿Por qué no se va a producir algún tipo de daño o de fisura entre las diferentes uniones? Siempre se produce. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero limpieza, verificar que no haya nada que obture el embudo pluvial, buscar que no tenga ninguna basura, que no haya nada ahí adentro. Lo segundo es ver cómo están las uniones, ¿bien? Y si tenemos dudas, con un pincel pintamos adentro, con un rodillo de pelo corto pintamos adentro, ponemos la venda elástica, ¿sí? Hacia adentro y cubrimos el encuentro entre el caño y el embudo pluvial. De tal manera que estoy haciendo una película, ¿sí? Una membrana ahí adentro, para que no haya posibilidades que por deslizamiento se meta producto en la pared. ¿Bien? En general, las manchas de los embudos pluviales, como lo muestra ahí arriba, es directa. Entra agua por el embudo pluvial y alrededor del embudo pluvial hay una mancha de humedad. Es así, salvo que la losa tenga demasiada caída, no se va a generar otro efecto más que ese porque es un ingreso de agua ahí, bien marcado. Este tipo de trabajo no lo hace casi nadie, simplemente a lo sumo lo limpiamos, lo pintamos y pintamos la rejilla.
También pintar la rejilla es un error. ¿Por qué? Porque justamente sumar manos de pintura en la rejilla lo que acarrea es que le estamos quitando espacio para el desagote. O sea, las rejillas son muy finitas y si le acumulamos manos de pintura estaríamos dejando menos espacio para que el agua se desagote. Y la otra cosa es el reflujo. ¿Qué es el reflujo? Llueve torrencialmente, el agua desagota y en algún momento se traba y vuelve a salir para afuera. Por eso esta doble protección que yo le decía, venimos con la manta, venimos con la venda, nos introducimos en el embudo pluvial, la pegamos bien y entonces nos aseguramos de que cualquiera de las dos posibilidades, el desagote correcto o el reflujo, no ingrese a la losa, no me penetre en las paredes o en el dormitorio o en el lugar donde esté ubicado el embudo pluvial. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a otro detalle. ¿Bien? Decíamos recién, los encuentros entre las paredes y las losas, los encuentros entre las paredes y los zócalos. Muchas terrazas, como estamos viendo ahí, tienen baldosa, muchas terrazas tienen zócalos, muchas terrazas tienen la losa y la pared. ¿Qué debemos hacer? Obviamente, sellar las uniones de cada uno, o sea, sellar la unión de los distintos paramentos, porque antes veíamos que podíamos tener una reja, pero a veces las terrazas tienen terraza y paredes alrededor. Bueno, ahí tenemos un doble encuentro entre pared y pared, que por ahí puede penetrar agua, tenemos que sellarlo adecuadamente, entre pared y la losa, que puede llegar a tener un zócalo, ese zócalo debemos perfectamente pegarlo, por ejemplo, con el PM30, pega y sella PM30, impermeabilizarlo y luego pintarlo, ¿bien? O sea, luego pintarlo con el producto de techo o un producto de paredes. Pero todos estos encuentros son causales de ingreso de agua y una veces, la mayoría de las veces, no lo visualiza de esta manera. Y en general, la patología más frecuente que uno puede llegar a ver es que no es un ingreso inmediato al interior de la casa, sino que es una acumulación de agua en el muro perimetral y una evaporación hacia la parte exterior y levanta las películas de pintura que estaban en el frente del edificio, en el frente de la casa. Quiere decir, por arrastre también de salitre, por arrastre de las sales que están dentro del muro de contención. Quiere decir que la patología esta fuertemente se va a manifestar en los muros perimetrales y luego, si hay un problema realmente de encuentro entre la losa y el paramento exterior, ¿sí? La pared, entonces sí ahí puede generarse un problema de ingreso de agua. Pero no hay una razón para que ingrese agua directamente por efecto de esto adentro de la losa. Lo que estamos viendo ahí, no sé si se alcanza a ver en el círculo inferior a la derecha, es que es probable que el agua pueda penetrar, humedecer el encuentro de las paredes y deslizarse hacia abajo. Pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es lo que yo acabo de decir, el encuentro entre los dos materiales, las fisuras posibles que haya entre los paramentos exteriores, ¿sí? Las paredes exteriores, y el ingreso de agua me va a generar una gestión de que el agua salga hacia afuera y se me destruye la película de pintura, el producto que yo puse para impermeabilizar ese frente. ¿Eh? ¿Osvaldo, consulta? No, no. Bueno. Bien, esta sería otra de las patologías muy, muy frecuentes en lo que es el caso de impermeabilización. ¿Bien? Vamos a ver una más, grietas y fisuras. Las grietas y fisuras en general van a pasar a tener una definición de tamaño, ¿bien? Para lo cual nosotros podemos darle desde la parte de pintura una solución posible. Cuando yo tengo una grieta del tamaño de donde dice fisuras y grietas, eso ya no es una grieta, eso es algo que se resquebrajó. Ahí hay un problema constructivo, ahí hay un problema de movimiento, dilatación, y ahí sí yo debo recurrir a alguno de los remedios que genera la albañilería
¿sí? los profesionales de la construcción. Ninguna pintura va a resistir, ni ningún sellador va a unir eso para generarle una solución a ese problema. No es así. Cuando tengamos fisuras con más de 6, 7 o 8 milímetros y son dinámicas y están poniendo en riesgo la estabilidad de la construcción, vamos a requerir rellenarlas con hormigón, colocarles alguna llave, etcétera, etcétera, porque hay un riesgo de ruptura. Fuera de todo eso, nosotros nos vamos a dedicar a las fisuras que son dinámicas, que tienen movimiento, pero que no generan un problema de caída de la mampostería o de la construcción como se está viendo en esa superficie. ¿Bien? Uno puede llegar a tener distintos tipos de fisuras y grietas. Los puede llegar a tener en las paredes o lo puede llegar a tener en los techos. Podemos tener la losa fisurada, agrietada por los distintos movimientos de dilatación y contracción. Osvaldo. Una preguntita, Julio. Para el caso de una cubierta de chapa, ¿la unión con el parapeto puede tener filtración? Sí, totalmente. En general, uno piensa que no, porque lo que está pensando es que las chapas tienen una inclinación y es muy difícil que el agua se pueda meter. Pero yo siempre digo que el agua se busca todas las posibilidades, ¿bien? Entonces, en el encuentro entre las chapas galvanizadas y los muros perimetrales, se generan movimientos, y eso uno lo puede apreciar cuando sube y pisa, ahí ve que hay una diferencia y un fisuramiento en las uniones, ¿bien? Cuando llueve fuertemente, llega a mojarse, y ahí se produce un fenómeno de capilaridad. Entre la chapa y la mampostería se produce un fenómeno de capilaridad y el agua ingresa. Es suficiente que ingrese al muro para generarle un problema a ese muro. Y si ese muro no tiene, en el caso de las chapas generalmente no lo tiene, una losa de contención, lo que va a generar es que ingresa el agua, moja la pared por absorción, ¿sí? Ladrillo con ladrillo, ladrillo con ladrillo, por gravedad va mojando y nos aparece las paredes con la típica mancha de humedad que termina generando la formación de hongos. Es cierto lo que preguntó la persona, es así. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno, volvemos a las mismas soluciones de lo que decíamos anteriormente. O apretamos la chapa y metemos ahí PM30, ¿sí? Pega y sella, o generamos con el recuplast hecho, con el recuplast tradicional y con la venda, una unión entre el paramento y la chapa para que no tenga la posibilidad de ingresar agua. Esto significa unos 10 centímetros por arriba, ya no es la venda, sería la manta, y unos 10 centímetros sobre la chapa. De esa manera el agua desliza, no tiene posibilidad de entrar y se incorpora en la caída de la chapa sin ningún tipo de perjuicio para el interior. ¿Está? ¿Listo? Muy bien, Julio. Igual siguen llegando preguntas, ¿eh? Así que ¿Sí? te las voy tirando. Cuando tenés varias fisuras en la losa, ¿cómo pasás el producto primero rebajado para que entre y luego más puro poniendo recuplás de techo? Sí, ahora justamente íbamos a entrar en ese tema. O sea, la idea es, ¿por qué nosotros decimos que tanto los impermeabilizantes de techos como los impermeabilizantes de paredes se debe dar la primera mano bien diluida, 25-30% de agua? Eso es bastante dilución, en general en ninguna de las otras pinturas se diluye tanto la primera mano. Primero por dos aspectos. Los techados o los impermeabilizantes de frente no tienen un buen poder de mojado, menos los techados. Quiere decir que no tienen la capacidad de humedecer toda la superficie. El aumentar la dilución, mejorar la capacidad de mojado a través de mayor dilución, le permite al techado ingresar en todas las fisuras, en todos los poros y en todas las irregularidades que tenga la losa para agarrarse fuertemente. No nos olvidemos que esa primer mano es la encargada de darle después el soporte a todas las demás manos que vamos a agregar arriba. Entonces, esa primer mano bien diluida lo que va a generar es eso.
Ahora, debemos ahí empezar a ver, lo vamos a ver en un minuto más adelante, la diferencia entre tamaños de grietas. En general, una grieta de menos de 1 milímetro no tiene problema, el recuplás techos o el recuplás frentes o cualquiera de los productos de impermeabilización, sea de paredes o sea de techos, lo va a solucionar. Esas grietas no son preocupantes. Por lo general en las losas son mayores, o sea, por lo general en las losas vemos grietas y fisuras de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, de ahí para arriba. ¿Bien? En las paredes, en general, el menores a 1 milímetro son los mapeados, recuplás frente, recuplás perdura, lo cubre perfectamente bien, o si tenemos grietas de 1 o 2 milímetros, recurriremos al sellador PM30, ¿bien? Y después a pintarlo, y si es grietas muy dinámicas, recurriremos al sellador, a la manta o a la venda y después pintarlo. Pero vamos a quedarnos un minuto ahí. Cada uno de estos productos, cada uno de los productos que yo estoy nombrando, tienen un rendimiento. ¿Bien? Estos productos funcionan por espesor de película. Por eso cuando estamos hablando de los productos de techos, estamos hablando de un espesor de película de alrededor de los 300, 350 micrones de espesor. Esto significa una película de 1/3, ¿sí? De 1/3 de milímetro. ¿Bien? Cuando estamos hablando de productos para frentes, recuplás ultramate, recuplás perdura, estamos hablando de 150, 200 micrones. ¿Qué significa esto? En un frente, en general, el agua se desliza, no necesito tanto y tampoco dilata y contrae tan fuertemente como dilata y contrae una losa. Por eso la diferencia de productos y la diferencia de espesores. Y vamos a redondear un concepto más. Los rendimientos en general están indicados en los envases, no los voy a decir ahora para no confundirlos, pero respeten los rendimientos. En función de la cantidad de litros que compramos, la cantidad de metros cuadrados que podemos hacer. Colocar de menos es un trabajo tirado, ¿sí? No sirve, no le va a dar el resultado y peor todavía, no le va a dar la garantía que Sinteplas le otorga a todos estos productos. Recordemos eso como cosa importante. Primer mano bien diluida, respetar los rendimientos y dar la cantidad de manos que sea necesaria hasta conseguir ese rendimiento. Osvaldo. Sí, muy bien, gracias Julio. A ver, otra preguntita más. ¿Cuál es la diferencia entre el PM30 y la masilla de grietas y juntas? En general, ninguna, como elástico, como comparación de producto con producto. Las limitaciones que tiene la masilla grietas y juntas, en el caso de, por ejemplo, una junta de hidratación, vos no podés poner más de 1,5 centímetros de espesor. ¿Bien? En el caso del PM30 podés poner 3 centímetros, no tenés ningún inconveniente. Obviamente no vas a rellenar una junta de 6 centímetros, ¿sí? Pero la junta de hidratación normalmente tienen 2 o 2 centímetros, lo podés hacer con uno y con el otro. La otra diferencia es que el PM30 se puede pintar con cualquier producto, el recuplás grietas y juntas no se puede pintar con cualquier producto, solamente soporta pinturas al agua o base solvente alquídicas, ¿bien? Pero no podría un epoxi ni un poliuretano. La otra cosa es que en general el recuplás grietas y juntas tarda bastante, los productos para techos lo puedo aplicar en una pared, conveniente. Los productos para pared, ¿sí? El recuplás perdura, el recuplás frentes, no lo puedo aplicar en un techo, no corresponde aplicarlo en un techo, no son transitables y no tengo el espesor de película requerido para la elasticidad que requiere un techo. Cada uno de ellos tiene características particulares, cada uno de ellos tiene usos y yo puedo utilizar los productos de techo en las paredes, pero no los productos de paredes en los productos de techos. Y el aliado fundamental que va a estar siempre presente es esto que decíamos anteriormente, que tenemos la posibilidad de agregarle
o cubrir aquellas grietas que son muy dinámicas, que tienen mucho movimiento, con una manta o una venda elástica que nos va a acompañar y nos va a permitir no generar la posibilidad de ingreso de agua más allá de la calidad del producto o del tratamiento que le hayamos hecho. ¿Qué tenemos que hacer con las grietas mayores a 2 milímetros? Recuplás techos, recuplás frentes, cualquiera de los dos productos, si hablamos de paredes o si hablamos de techos, soporta grietas menores a los 2 milímetros, ¿bien? Menores a los 2 milímetros. ¿Qué tenemos que hacer con las fisuras o las grietas mayores a los 2 milímetros? Lo que está puesto en la pantalla. Agrandarla con la moladora, ¿bien? Tratar de hacer lo más posible la boca exterior para que podamos introducir el sellador, el PM30 en este caso, o el recuplás grietas y juntas, el que ustedes hayan elegido, agrandar la junta para que entre más fácilmente, ¿bien? Perdón, la junta no, las grietas, estamos hablando de grietas, no estamos hablando de junta, las grietas para que entre más fácilmente, como decía un viejo amigo, en forma de B corta, ¿sí? Por Vélez Sarsfield, bueno, allá él con esa teoría, pero bueno, la idea es que lo podamos hacer de esta manera. Sacamos con un pincel todo el polvo que está dentro del producto, de la grieta, ¿bien? Le pintamos con recuplás techos o lo pintamos con recuplás frente, lo que estemos haciendo, y luego rellenamos a nivel. ¿Bien? El tema del sellador es totalmente importante y ahí hay otra diferencia con el tema del recuplás grietas y juntas. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en obras grandes, en paredes, en medianeras, que bajaba el silletero, ¿sí? El silletero no te pasa 2 veces por la misma bajada. El silletero va con todo, va lavando, va agrandando la grieta, la rellena, ¿bien? Y en general no vuelve a pasar. Si vuelve a pasar con la mano de pintura, la primera mano de pintura. ¿Qué pasaba con el recuplás grietas y juntas? Cuando era una grieta muy importante, el recuplás grietas y juntas, uno lo coloca, lo deja a nivel y cuando vuelve al día siguiente se introdujo porque se evaporó el agua y ocupa el 50% o el 60% de lo que dejamos el día anterior. En el pega y sella, como es un poliuretano sin 100% sólidos, lo que uno coloca lo deja perfectamente a nivel. Quiere decir que le ayuda también al silletero en la bajada a dejar perfectamente terminada en una sola operación el arreglo de esas juntas. Por eso son varias las diferencias que uno puede ir marcando entre el recuplás grietas y juntas, una tecnología muy antigua, pero que nos sirvió mucho en la Argentina, y una tecnología de primera mano, como es lo que nos trajo Chiazza, que es selladores de poliuretano, que también nos permite aplicarlo en las condiciones pésimas de un día de lluvia o de humedad. Yo podría estar bajando con un día de lluvia y habiendo terminado de llover 2 minutos antes, con la silleta y rellenar las juntas o las grietas o las fisuras sin ningún inconveniente. Y luego se pintaría. ¿Bien? Esto para las grietas mayores a los 2 milímetros. Si son de 3 o de 4 milímetros, conviene poner la grieta. Le conviene poner la venda, perdón. Toda mi vida he dicho que en el exterior se debe buscar la protección y en el interior se debe buscar la decoración. ¿Bien? Es básico lo que estoy diciendo y si uno pudiese conseguir en el interior decoración y en el exterior protección y decoración sería ideal, pero muchas veces tenemos que dejar de lado la decoración, la estética de una pared exterior para darle al usuario una mayor protección y asegurarle que ese ambiente decorado, bien pintado, con todos los detalles que quiera, le va a funcionar así por mucho más tiempo que si me preocupo yo por la estética exterior. ¿Ven? Esto porque muchos profesionales no quieren usar las vendas en los exteriores porque quedan feas. Sí, es cierto, no quedan lindas, pero bueno, son una enorme colaboración y una enorme ayuda para que no ingrese agua dentro de las paredes. ¿Bien?
Esto es un poco lo que estábamos diciendo recién con la venda. Ahí está colocando la venda sobre el material prepintado, ¿sí? Y la venda es eso que estamos viendo ahí, que es esta venda de plástica, ¿sí? Elástica, que se vende en todas las pinturerías. Las vendas menores a los 2 milímetros, perdón, las grietas y las fisuras menores a los 2 milímetros, no tienen ningún inconveniente. Cualquier producto que vayamos a utilizar de los impermeabilizantes que nosotros tenemos en la línea, puede cubrir esto, puede trabajar esto y dejarlo perfectamente bien, con lo cual no tendríamos ningún problema. Más todavía si es el mapeado que se genera por este curado irregular de los reboques. Cuando colocamos el reboque fino y hace mucha temperatura y no mojamos el anterior, se fisura, se quiebra, pero es como una pata de araña, no afecta, ni siquiera afecta a la impermeabilidad del sistema, no afecta tampoco a los productos elásticos de terminación. ¿Bien? Acá nos queda solamente cumplimentar el tema de las juntas de dilatación. La junta de dilatación es importantísimo porque es una ruptura que uno le genera a la losa, como lo vemos ahí en el dibujo, para que los movimientos de dilatación y contracción que tiene esa losa no quiebren y no se levanten las baldosas o no se fisure muchísimo más. Estos movimientos son continuos y existen todos los días, nosotros no lo percibimos, no los vemos, pero existe. Si no hay una junta de dilatación bien calculada por el tamaño de la losa y por los metros cuadrados, va a esa terraza se va a fisurar y a quebrar indefectiblemente. En el 90% de los casos lo que uno visualiza cuando sube a una terraza es la famosa brea o pinturas asfálticas. Nada peor porque las pinturas asfálticas tienen un proceso de polimerización, al principio son elásticas, son flexibles, luego son rígidas, se despegan, se quiebran, se fisuran y recuerden siempre que es una entrada directa hacia la losa, con lo cual si yo tengo una junta de dilatación maltratada, ¿sí? Mal sellada, me va a entrar el agua y en forma directa me va a perjudicar en el techo la mancha automáticamente. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar un sellador, en este caso recomiendo, como veníamos diciendo ahora, para todo tipo de junta de dilatación, no importa el tamaño, ¿sí? Él pega y sella. Pero hay un concepto que no tiene presente la mayoría de la gente que se dedica a reparar junta de dilatación, y acá no me quedo solamente en la junta de dilatación de lo que son las terrazas en exteriores, sino la junta de dilatación que pueden ser la junta de dilatación verticales en los edificios de altura y también la junta de dilatación en los pisos industriales, cuando uno ve un galpón con un enorme piso. Dentro de esa losa hay junta de dilatación y esa junta de dilatación tiene que estar tratada de esta manera que vamos a explicar ahora. No hay posibilidad de que ningún sellador, ni el pega y sella, ni el recuplás grietas y juntas, ni un sellador de poliuretano actúe en forma adecuada si se pega en todos lados, o sea, si se pega en las paredes y en el fondo. ¿Por qué? Porque los movimientos van a hacer que esté en continua tensión las tres superficies que está adherido el sellador. Con lo cual va a depender el formato, ¿sí? Del formato, si es, digamos, rectangular, si es más plana, va a depender de ese formato para que se desprenda del lado menos extenso que está pegado. Quiere decir que si la junta es ancha en la base y en los costados no lo es, se va a tratar de desprender desde abajo, pero no se lo va a dejar el sellador porque está adherido a la parte de abajo, y se va a desprender de los costados, lo que indica que tiene un pronto ingreso de agua. Las juntas de dilatación no se rellenan totalmente con los selladores. ¿Qué se hace con la junta de dilatación? Se viene haciendo desde los tiempos de la prehistoria, desde los tiempos de los egipcios, desde los tiempos de los griegos. Las juntas de dilatación se rellenan con un material, ¿sí?, que no se pegue al fondo, que podría ser papiro en la época de los egipcios, madera, ¿sí?, arena,
cualquier material, ahora hay tergopor, varilla de tergopor, varilla de goma espuma, junta de hidratación preformada de goma espuma en los tamaños que ustedes quieran, papel de diario, mucho se utilizaba en la época del 1920, 1950, se usaba papel de diario en la junta de hidratación, uno lo levanta y encuentra el papel de diario ahí adentro, o madera generalmente se utilizaba. Bueno, todo eso, cualquier material que no se pegue al fondo de la junta es posible, lo que ustedes quieran. No recomiendo ninguno en particular, lo que ustedes quieran, pero sí recomiendo que se utilice un fondo de junta. ¿Y cuánto tiene que ocupar ese fondo de junta? Más o menos el 60, el 70% de la profundidad de la junta de dilatación. Quiere decir que del sellador solamente voy a colocar el 30, ¿sí? De la totalidad de la junta de dilatación solamente voy a colocar el 30. ¿Esto es perjudicial para Sinteplas? Sí, pero es correcto para una buena impermeabilización y eso es lo importante. Coloco el fondo de junta, coloco el sellador y arriba, generalmente yo recomiendo en todo lo que son la junta de hidratación para tener una mejor garantía de duración y una mejor, digamos, duración del esquema de impermeabilización, colocar la venda o la manta y luego aplicar el Recuplast techos, el Recuplast tradicional, cualquier producto que ustedes quieran colocarle sobre esa superficie. De esta manera nosotros nos vamos a asegurar que esa junta de hidratación va a seguir trabajando adecuadamente, no va a permitir el ingreso de humedad, no va a permitir el ingreso de agua y voy a tener los interiores como yo los quiero tener, sin formación de hongos, sin sensaciones de inseguridades, sin goteras o filtraciones. ¿Bien? Julio, una preguntita. Sí. Si la losa tenía brea o membrana, ¿se saca y con qué producto se limpia que no agreda al producto nuevo a colocar? Ahí hay un tema bastante complejo. Si estamos hablando de las membranas, fundamentalmente de las membranas, la membrana se pega o se pinta, digamos, para la unión de la membrana con una pintura asfáltica. Esa pintura asfáltica en general lo que hace es no permitir un secado de esa pintura asfáltica porque las membranas de aluminio, ¿sí?, tienen una parte de plástico que es la que le asegura ser barrera de vapor, o sea que esa pintura asfáltica que uno está colocando por debajo de la membrana de aluminio nunca tiene la oportunidad de evaporar todos los solventes porque quedan ocluidos. De hecho lo vemos cuando levantamos una membrana, vemos que la pintura de abajo todavía tiene TAC, quiere decir que retiene solventes. El problema de pintar arriba de eso es que justamente esos solventes van a ampollar al Recuplast techos, van a ampollar al Recuplast tradicional, van a ampollar todo lo que yo le ponga por arriba de eso, ¿sí? O sea, con lo cual no tengo ninguna otra solución más que eliminarlo. Siempre repito lo mismo, para mí es fácil decirlo desde acá, ¿bien? Pero no hay forma de eliminarlo salvo con mucha agua, ¿bien? Mucha agua, me refiero a mucha transpiración, ¿sí? Una espátula, viruta, rasquetear, hay que tratar de eliminar el 90% de la brea que está adherida a esa superficie. Si en el momento de colocación fueron conscientes y hicieron solamente una aplicación fina, no habrá mucho trabajo, pero generalmente cuando uno levanta hay varias capas o varias manos de pinturas asfálticas que no han sellado y que no las podemos eliminar. Otra es la situación de breas que han estado expuestas a la intemperie, o sea, yo puedo tener una brea que en la terraza, vieja, ya está, ya evaporó todo, lo único que puede llegar a tener es alguna grieta o alguna fisura, va a depender del espesor de la película que tenga, eso ya está polimerizado y yo puedo pintar con Recuplast techos arriba. No tengo ningún inconveniente, no hay ningún problema, no es bueno, habría que sacarlo, pero no tengo inconveniente que se me vaya a ampollar. Lo que sí va a pasar, posiblemente, es que copie las grietas y las fisuras que tenga la pintura asfáltica, pero no le va a generar una entrada de agua. Son las dos situaciones. Todo lo que sea una membrana es problemático, esa pintura asfáltica no evaporó solventes, no puede evaporar solventes, una pintura asfáltica o una
asfalto sobre una losa o sobre una terraza, si no está cubierta por una membrana, seca, evapora, polimeriza y se vuelve rígida, pero no es un problema para el producto posterior. ¿Bien? Osvaldo, ¿alguna? ¿No? Bueno, entonces, volviendo a esto, lo ideal es colocar un fondo de junta. El fondo de junta puede ser el que nosotros hayamos elegido, no hay ningún inconveniente, pero es obligatorio colocarlo. Vamos a ir por otro lado ahora, ya no nos preocupa más todo lo que eran las lluvias, todo lo que eran las filtraciones, todo lo que era la entrada y lo que genera gotera. Pero no es el único mecanismo de entrada de las humedades. Las humedades pueden entrar por capilaridad, porque se perdió la capa aisladora, falló la capa aisladora, o por absorción, paredes mal protegidas, absorben humedad del ambiente, eso es absorbido por el revoque fino, calcinado, viejo, y pasa al ladrillo, y el ladrillo por absorción, por mojado, es como si yo tuviera un secante, absorbe el agua, se condensa, moja el ladrillo y comienza a ingresar agua adentro. Son los dos procesos. Proceso de capilaridad, el agua sube por un proceso de capilaridad, y un proceso de absorción, el agua, la humedad del ambiente exterior condensa sobre la superficie del revoque fino o del ladrillo a la vista, ingresa en el ladrillo y genera un muro frío. ¿Bien? Recordemos siempre que un muro seco es mucho más aislante de la temperatura que un muro húmedo. Un ladrillo con agua transmite las bajas temperaturas del exterior al interior, lo que se conoce generalmente como un muro frío. Bien, yo tengo una pared, un ambiente, esa pared al exterior no está bien revocada, no está bien protegida, no está bien pintada. Los días de muchísima humedad, no importa si le impacta la lluvia o no, pero los días de mucha humedad, se condensa humedad, el ladrillo absorbe, esa pared se convierte en un ladrillo que tiene mucha humedad en su interior, no es gota todavía, no es agua todavía, pero es mucha humedad, y transmite las temperaturas bajas de los exteriores en el invierno a los interiores. ¿Qué sucede en esas paredes interiores? Lo que pasa en los vidrios, lo que pasa en los ambientes con ventanas hacia afuera, la humedad del interior de ese ambiente, si no está bien calefaccionado, se condensa sobre esos muros fríos y genera la posibilidad de creación de microorganismos, de hongos o de moho en los interiores. Dos procesos distintos, un proceso de capilaridad, que ahora lo vamos a explicar, y un proceso de absorción o formación de condensación de humedad en los interiores. ¿Bien? Este es el proceso que conocemos más comúnmente, que es de capilaridad. En general le echamos la culpa de todo lo que pasa en los interiores a este fenómeno o a esta patología. Es cierto, la mayoría responde a esta patología, pero no todos los casos. ¿Bien? ¿Cuál es la característica de esto? Una falla en el sistema de aislación, una falla en el sistema de impermeabilización de los muros. Algo pasó, algo falló, la cerecita, algo pasó a través del tiempo, o lo que está ocurriendo en todos los lugares de Argentina, con las grandes inundaciones, con las grandes subidas de las napas de agua, está el agua cada vez más cerca de las construcciones y genera más presiones negativas y ingresa más el agua. Por lo general, lo que ayuda mucho a esta patología es lo que nosotros conocemos como eflorescencias alcalinas o como salitre. Esa humedad que sube desde la tierra, ingresa en el muro o en la losa, como vemos ahí, saca las sales que son solubles, las sales que están adentro de la losa, del hormigón, de los ladrillos, y transforma esas sales en cristales o eflorescencias alcalinas conocidas como el salitre. Estas eflorescencias, según donde se formen, si se forman en la superficie, desaparece o ayudan a tirar a la pintura, pero si se forman en la parte interna del revoque, crecen, son como cristales, explotan y se cae el revoque fino, el revoque grueso y a veces hasta queda degradado todo y vemos el ladrillo a la vista.
dos particularidades, dos posibilidades, pero a la misma causa. ¿Cuál es el efecto de capilaridad? Pensemos en eso que está puesto ahí, en ese dibujo de arriba. Es un sótano. Yo tengo el agua circundante a ese sótano. Si no hay una buena aislación, el agua va a ingresar en ese sótano. Va a ingresar por el hormigón de la base o va a ingresar por las paredes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Justamente formar una capa aisladora para que esa humedad que está en contacto, esa construcción con el suelo, con el agua, no me ingrese adentro. Al final de la videoconferencia voy a comentarles que Sinteplas está ya para lanzar, quizás en el mes de mayo o en el mes de junio, toda una nueva línea de productos destinados fuertemente a darle una solución a estas patologías específicas. Hasta ahora nosotros teníamos algunos productos, ahora los vamos a recordar y los vamos a ver, pero vamos a quedarnos en la otra cosa que decíamos anteriormente, que es esto que hablaba yo, cuando un muro a la vista no está bien impermeabilizado, no está bien pintado, no está bien protegido, ha habido una degradación del revoque fino, un revoque fino con mucha cal, lo cual lo hace absorbente, ¿bien? Y en general lo que genera es ese muro frío, más si está la pared dando hacia el sur, no recibe nunca el sol, no le alcanza para secarse bien esa superficie, para desaparecer la humedad, y lo que genera es un muro frío. Ese muro frío condensa, ¿bien?, adentro y genera proliferación de microorganismos como hongo, verdín o moho en los interiores, inclusive en los interiores muchos de los placares. ¿Bien? Muy bien, Julio. Preguntas y comentarios. El primer comentario es, hay gente que lava la terraza con ácido. Es cierto y es bueno si, por ejemplo, tenemos ladrillos de baldosas cerámicas no esmaltadas, ¿bien? Aclaro ese detalle para tener la característica de separar lo que son las baldosas esmaltadas, pero sí las baldosas Alberdi, tipo esas baldosas coloradas, muchas de ellas no tienen mordiente, muchas de ellas no tienen la porosidad necesaria, y se debería hacer un tratamiento con ácido muriático al 50% para tratar de generarle el mayor mordiente posible, más allá de la limpieza. Hoy no hablamos de la limpieza porque es algo obvio, pero bueno, uno tiene que, antes de pintar, saber que hay que limpiar, o sea, no se puede pintar arriba de la suciedad. Pero sí es cierto que es bueno tratarlo con ácido muriático. No voy a tratar con ácido muriático una losa, porque una carpeta cementicia hecha tiene la rugosidad necesaria, pero sí unas baldosas cerámicas, tratarlas con ácido muriático. Muy bien, Julio. ¿Qué es más conveniente utilizar en una grieta dinámica o junta de dilatación? ¿MS Flex o pega y sella y por qué? No te escuché lo primero. MS Flex. No, cualquiera de los dos, en realidad hay pequeñas diferencias, pasa por este lado. Perdón. El MS Flex sí fue diseñado para, más que nada para carrocerías. O sea, yo puedo usar cualquiera de los dos. Vamos a encontrar ciertas diferencias. El MS Flex tiene un grado de elasticidad de alrededor, si no recuerdo mal, del 400-500%, y el pega y sella estará alrededor de los 350. O sea, es mucho más elástico. El Flex soporta mayor cantidad de movimientos. Por lo general nosotros ese producto lo destinamos, sí, también para juntas y fisuras en las paredes si lo requieren, si lo quieren, pero en general lo destinamos para todo lo que sea carrocería de automotores, por los movimientos, carrocería de camiones, por los movimientos grandes de diferencias de movimiento, no de dilatación y contracción, sino por la diferencia de los movimientos por el tránsito. Y el pega y sella lo destinamos más a la parte de construcciones. Pero no tendría ningún problema en usar cualquiera de los dos, o sea, hay que pagarlo, ¿no? Porque el Flex es más caro. Muy bien, Julio. Primero te manda saludo Adrián de Salta. Dice, bueno. Te manda saludo y te pregunta. ¿Cómo te fue, Adriancito, hoy en el reclamo? Bueno. Buenas noches, Julio. ¿Con qué producto ayudamos a levantar la brea, al pitán, que queda adherida
en la superficie de la losa? En realidad con ningún producto. ¿Por qué? Esto yo lo he hecho muchísimas veces, ¿sí? El tema de tratarlo con nafta, el tema de tratarlo con gasoil, te genera una doble patología. O sea, si disolvés el producto, comenzás a ayudarlo más a sacarlo, pero lo que haces también es meterlo más en profundidad por la porosidad propia de la losa. ¿Bien? Con lo cual, no sé si te ayuda, porque después vas a tener que tratar de sacar eso que se metió dentro de la losa. Lo real es que no hay un producto, hoy nosotros tenemos un removedor que remueve seguramente eso, pero hablemos de un removedor puesto en una terraza, es un producto caro, no tiene mucho sentido el uso de eso, ¿sí? O sea, en general siempre he dicho lo mismo, o sea, es trabajo y trabajo y trabajo con espátula, podemos calentarla un poco a la brea y levantarlo con la espátula, es todo un trabajo de ingeniería, digamos, para facilitar la extracción de la brea. Lo que sí tenemos que tener claro es qué tipo de brea debemos eliminar y qué tipo de brea no debemos eliminar, cosa que ya lo expliqué hace unos minutos. O sea, no hace falta eliminar una brea que está polimerizada, que está vieja, salvo que está muy fisurada y muy agrietada. Entonces sí la elimino por propia responsabilidad del trabajo que yo voy a hacer. Pero si no tiene ese problema, lo puedo pintar arriba. No puedo pintar arriba de una pintura asfáltica que yo levanté una carpeta una membrana asfáltica y que está toda la brea pegajosa por debajo. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Adrián, después mandame a ver cómo te fue con el reclamo ese que me llamaste hoy. Bueno. Esto es parte de lo que estábamos hablando recién, las dos posibilidades, humedades por capilaridad, humedades por condensación y humedades por absorción. Es una patología más que frecuente, es una patología que nosotros ya le hemos encontrado una solución parcial, es cierto, hasta ahora, pero que ha dado buenos resultados. A partir de mayo o junio vamos a lanzar otros productos, no estoy todavía autorizado ni a nombrarlos, pero sí les aseguro que van a ser una solución más que eficiente para muchos de los casos en donde esto que vamos a ver ahora no funciona. Bien, entonces acá vemos humedades ascendentes, vemos el descascaramiento, la caída del reboque fino, la aparición del salitre, vemos humedades por condensación, ¿sí? Esto que decíamos de los muros fríos, vemos la rápida formación de hongo, porque si hay algo que el hongo necesita sí o sí para vivir es agua, ¿sí? Sin agua no vive, necesita de la humedad ambiental o necesita de que la pared esté húmeda. Sin ese concepto no viviría. Uno puede tener una solución alternativa, que es poner una estufa en ese ambiente y tratar de secarlo. Recordemos siempre, son ambientes que están mirando hacia el sur, que las paredes están en continuo frío, que no reciben mucha luz solar, pero bueno, es una solución cara, y más hoy con las tarifas que están viniendo, ¿sí? O sea, esto de la energía eléctrica sería como muy limitativo. Pero tenemos otros productos, Ezequiel, otros productos, si tenemos problemas de conexiones. No sé si ustedes lo tienen, pero acá tenemos problemas de conexión. Bueno, otros productos que los sacamos al mercado ya hace un año y medio, están dando... Bueno, ahí volvimos a estar conectados. Así que aguardamos unos minutitos. Cuando quiera, Julio, ya estamos de vuelta en el aire. Bueno, estaba pensando que esto lo hace alguna fábrica de la competencia, pero vamos a ser más buenos con ellos. Y también a comentarles, ya que estamos acá hablando un poco de impermeabilización, Sinteplas se hizo cargo de la marca Polacril a partir de la semana pasada, así que vamos a tener esa marca también dentro de nuestro portfolio. Volviendo al tema, decíamos que esta es una solución cara, lo que nosotros le ofrecemos para cada uno de ellos, lo aclaro bien, para que no se confunda, el Recubloc antihumedad
y el Reculoc Cimiento. Dos productos distintos, si bien el mismo paraguas. ¿Para qué sirve cada uno? El Reculoc Antihumedad es un producto que me permite a mí pintar superficies nuevas, pintar superficies húmedas, pintar superficies con agua, pintar superficies alcalinas, ¿bien? Como cualquier construcción tradicional, y que eso se comporte eficientemente y que el muro ese se va a ir evaporando la humedad a través del Reculoc Antihumedad y se va a secar en forma perfecta. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que tenemos un producto hoy en día en el mercado que nos permite una solución muy rápida para pintar en las peores condiciones. ¿Bien? Yo pues estoy pintando un exterior, se larga a llover, dejo de pintar, inmediatamente que dejé de pintar, el Reculoc resiste el agua de lluvia, para de llover, las paredes están humedecidas porque llovió torrencialmente y sigo pintando en forma natural. ¿Qué va a pasar con ese agua que quedó ahí por debajo? Va a transpirar a través de la piel del Reculoc Antihumedad y se va a secar la superficie. Tengo emergencias para pintar una situación de formación de hongos, tengo que pintar un vestuario, tengo que pintar una fábrica de alimentos, tengo formación de hongos, condensación de humedad, no me preocupa nada de todo eso, no tengo que lavar las superficies, pinto con el Reculoc arriba de los hongos, con el Reculoc Antihumedad me refiero, arriba de los hongos, en forma normal. Esos hongos van a quedar por debajo, van a quedar por debajo. Como no tienen posibilidad de tomar contacto con más agua porque la pared va a ir secándose y evaporando ese agua a través de los poros, los hongos que están por debajo no se van a seguir desarrollando y como el Reculoc está formulado, el Reculoc Antihumedad está formulado con una resina sintética, no le permite a los hongos crecer por arriba de la película de pintura. Otro concepto asociado con Reculoc Antihumedad es que tiene bajo olor residual. Yo estoy pintando con algo de origen sintético, no es un sintético convencional, pero no tiene el olor fuerte al aguarrás mineral. Y la otra cosa que es que lo puedo pintar arriba de muchas capas de hongo porque actúa como fijador, o sea, tiene un gran poder de penetración, con lo cual fija las superficies. Esto lo utilizo afuera o lo utilizo adentro. Osvaldo, ¿alguna consulta? Sí, ante la desesperación estoy pensando en poner Reculoc, pero también el dispositivo electrónico. ¿Estaría bien o intento primero con Reculoc? En general, el dispositivo electrónico, vamos a hablarlo para que toda la gente lo conozca, es un dispositivo que lo que hace es tener que conectar, ahora ya no hace falta, pero los equipos que conozco yo en Argentina, tenés que colocar una serie de electrodos dentro de la pared, unirlos por un cablecito, ¿bien? Y eso manda una corriente eléctrica de bajísimo voltaje, lo que hace es invertir el ángulo de capilaridad de los ladrillos. O sea, en el momento que ingresa el agua y que sube, se activa el sistema y baja y elimina la humedad. Es un sistema bastante caro, es un sistema que por equipo más o menos creo que te alcanza para 60 o 50 metros cuadrados de pared, con lo cual yo te diría que lo adecuado es probar con el Reculoc Cimientos bien aplicado. Ahora voy a explicar cómo es bien aplicado para dejarme redondear un poco el Reculoc Antihumedad y no acelerarnos con el Reculoc Cimientos. Pero yo te diría que probés con el Reculoc Cimientos, que es una solución mucho más económica, y si después tenés algún problema de pasaje de humedad, que no lo creo, porque hasta ahora viene dando extraordinarios resultados en función de las respuestas que da el Reculoc Cimientos a estos casos de humedad ascendente, y vas a tener una protección. No lo tenemos bien medido porque no se puede medir, porque todos los casos de humedad ascendente son diferentes, pero entre 8 años de excelente comportamiento.
Vamos a terminar de entender para qué sirve el Recubloc antihumedad y ahora comenzamos a hablar del Recubloc cimientos. El Recubloc antihumedad es específico para problemas de ambientes con humedades, o sea, no para humedades cimientos, no estoy hablando de ese caso, estoy hablando de humedades de condensación, de formación de hongos, de generación de vapor importantísimo en el ambiente, de paredes recién construidas, de pintar en condiciones inadecuadas porque llovió recién y la pared está mojada, porque hidrolavé un frente y necesito pintar inmediatamente, no tengo tiempo de esperar a secar, no tengo tiempo ahora que estamos en invierno o en otoño de que se seque la superficie, dos días, 3 días, 4 días, pinto directamente arriba de la humedad con Recubloc antihumedad y el muro se encarga de transpirar y eliminar esa humedad a través de los poros del Recubloc. Condición, no necesito limpiar la superficie, no necesito esperar a que esté bien seca, lo que siempre hemos dicho, siempre hemos repetido, las condiciones de aplicación de la pintura, bien limpia la superficie, bien seca la superficie, con Recubloc antihumedad no hace falta. Vamos al Recubloc cimientos. El Recubloc cimientos es específico para el primer cuadradito que está a la izquierda de la pantalla, para humedades ascendentes. No sirve para todo lo demás, no sirve para los hongos, no sirve para las condiciones húmedas de las paredes, no sirve para la condensación, no sirve para nada de todo eso. Es específico, es un cemento que tiene una resina, es un polvo, todo es polvo, y cuando yo lo mezclo con el agua, ese cemento comienza a fraguar, la resina comienza a tapar los poros o los capilares que pueda llegar a tener el cemento y bloquea toda posibilidad de ingreso de agua. ¿Cómo lo tengo que aplicar? No lo puedo aplicar sobre una pared pintada, tengo que sacar la pintura. En general, la humedad ya se encargó de eso porque tira la pintura para abajo. Tengo que colocarlo hasta 1,30 m y por lo menos 1 metro o 2 hacia los costados de donde está la penetración de humedad. No es necesario tirar el revoque, pero si el revoque se cae es necesario tirarlo porque tengo que aplicar el Recubloc cimientos sobre algo firme, sobre algo que esté bien adherido. Llego a esa parte, puede ser el revoque fino, puede ser el revoque grueso, puede ser los ladrillos a la vista, no lo sé ni me importa, pero tengo que llegar a algo que está bien firme. ¿Qué hago en ese momento? Humedezco la superficie como si fuéramos a revocar y coloco a pincel, ¿sí? O a llana no más de 1 milímetro de espesor del Recubloc cimientos. Si es a pincel voy a colocar menos de 1 milímetro seguro, voy a dar 2 o 3 o 4 manos a pincel. ¿Por qué digo a pincel? Porque es una herramienta muy práctica, porque si yo le llegué a los ladrillos, es muy difícil aplicarlo con la llana porque me excedo de 1 milímetro y puedo llegar a tener fisuramientos, ¿bien? Grietitas, pequeñas grietas que van a permitir que el agua vuelva a fluir. Pensemos que es un agua que tiene una presión negativa, no muy importante, pero sí es negativa porque es por capilaridad, o sea, viene de atrás de la pared. Entonces, el Recubloc cimientos lo aplico sobre la patología propia, sobre el revoque fino, el revoque grueso o el ladrillo, y luego, al día siguiente, reparo con enduido, con mezcla cementicia, con lo que yo quiero. Mi problema ya quedó obturado por debajo, ¿bien? Y arriba termino con lo que yo quiero. No hace falta aplicar el antihumedad, que es una de las consultas que nos hacen diariamente. ¿Para qué le voy a aplicar el antihumedad si el cimiento ya secó y no tiene agua y no le permite pasar al agua que estaba por debajo? Es totalmente inadecuado. Si lo queremos hacer, hagámoslo porque es una excelente pintura, bien resistente, bien lavable, todo, pero no le va a solucionar ni le va a agregar nada al sistema, ¿sí? O sea, al tratamiento. Entonces, Recubloc antihumedad para paredes húmedas, formación de hongos, Recubloc cimiento para humedades ascendentes. ¿Bien? Simplemente es eso. Para tenerlo bien claro, ahí lo volvemos a decir, paredes húmedas, sustratos recién terminados, superficies con hongos, tapa todo tipo de manchas, bloquea todo tipo de manchas, obviamente no le permite pasar a la mancha para afuera y obviamente no le permite crecer a los hongos ni manifestarse nuevamente, aún habiendo pintado sobre los hongos. El Recubloc cimiento, humedades ascendentes,
para evitar esa patología que vemos ahí, que se cayó la pintura, se cayó el revoque, está los dos productos dentro de todo el proceso de soluciones que brinda Sinteplas para asegurarnos una vida mucho más cómoda, mucho más tranquila. La línea impermeabilizante lo hemos hablado, lo hemos charlado, ¿bien? La línea de selladores lo hemos hablado, ahí tenemos a los tres, al Flex, al PM30 y al Recuplast grietas y juntas. Hemos hablado y hemos comparado más o menos para qué sirven cada uno y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, por decirlo de alguna manera, de uno y de otro. ¿Bien? Hemos también hablado del Recubloc 500. Fíjense ese placar donde guardamos la ropa blanca, aunque no es blanca, sí la ropa, las toallas, las sábanas y esas cosas, que después ponemos en la habitación de un chico, ¿no? O sea, con eso secamos al bebé o al nene. Esos hongos que están ahí, que se ve esa manifestación seria de hongos ahí, son generadores de un montón de enfermedades, ¿sí? Enfermedades asmáticas, enfermedades en las vistas, enfermedades en la dermatitis, enfermedades en los ojos, o sea, toda una serie de problemáticas vienen por esto de los hongos. Dentro de los productos de Sinteplas tenemos una solución para casi todos los problemas que estamos viviendo. Dale, Osvaldo. Julio, el Recubloc antihumedad sirve para aplicar en los baños sin ventilación. ¿Para qué? Aplicar en los baños sin ventilación. Sí, obviamente que sirve como un tratamiento para que no se te forme mayor posibilidades, para evitar las posibilidades de que se te formen hongos, perdón, para expresarlo de la manera correcta. Lo que pasa es que en los baños sin ventilación, el problema que yo tengo es la condensación de humedad. En general, en los baños se utiliza pintura para cielos rasos que tiene cierta protección antihongo que va a durar 1 año, 2 años, ¿sí? Depende de los fabricantes, hay mayor duración o menor duración. Pero en general está dentro de los 3 años. A los 3 años el poder antihongo de las pinturas se pierde, ¿sí? Se va disminuyendo y desaparece. Ahí queda la pintura sin protección, quiere decir que si yo dejo un baño sin ventilación adecuada 4 o 5 años, vuelve a estar en condiciones de formación de hongos, con lo cual se van a formar hongos en las paredes porque la pintura ya no lo protege y se degradó. El Recubloc antihumedad lo que genera es eso, no le va a permitir formación de hongos porque no tiene las posibilidades de que el hongo se alimente de esta pintura y no va a permitir que se condense humedad porque es un sintético, o sea, se va a poder generar gotitas, pero esas gotitas desaparecen y como no tiene una de las dos cosas que necesita el hongo para alimentarse, tiene humedad, pero no tiene alimento, en general no se forman hongos. Nuestro primer ensayo, curiosamente, lo hicimos en abril, mayo del 2016, si no me equivoco, sí, 2016, en un baño en esas condiciones. Hasta el año pasado, que fue cuando yo charlé la última vez con la persona que lo habíamos pintado, no lo habíamos lanzado todavía el producto, el baño estaba en perfectas condiciones, no había cambiado nada, o sea, no le abrimos ventilación, no le hicimos ningún cambio, simplemente lo pintamos, lo dejamos ahí y está en perfectas condiciones. Muy bien, Julio, ya respondiste la pregunta esta, pero te hago. En la parte de la ducha, en paredes, ¿sirve el Recubloc antihumedad? Así que ya la respondí. Sí. Okay. Sí. Otra preguntita más. Cuando la humedad afecta la superficie y se hincha la abertura metálica de la puerta, ¿tiene sentido la aplicación de Recubloc en la abertura? No tiene sentido la aplicación de Recubloc en la abertura. En realidad, si es metálica, no se está produciendo hinchación, sino se está produciendo un ataque y una corrosión. O sea, lo que está afectando a esa abertura es la oxidación. Fui a ver, hará unos 8 meses atrás, un caso así en la casa de una amiga, y tenía todas las aberturas metálicas explotadas, y cuando metemos la mano, metemos algo entre la separación de lo que es el marco y el revoque, lo que sacamos es óxido, o sea, ese marco se lo comió la pintura, por la alcalinidad, y
quedó desprotegido y se oxidó. Eso pasaría siempre. Lo que habría que volver a hacer ahí sí es un trabajo de reparación, sí es un trabajo de cortar el marco, de cortar, perdón, la pared, reparar, si quieren reparar con Recubloc Cimientos, bienvenido sea, porque es un problema de humedad ascendente, no cabe duda, ¿bien? O humedad del piso, o humedad del ambiente de un baño, pero lo mejor que tienen que hacer es proteger con un buen epoxi, con un buen antióxido de epoxi, el marco y la carpintería para que no siga habiendo corrosión, si no un día se va a quedar sin puerta, o se va a quedar adentro o afuera del baño, de la cocina, de la habitación. O sea, yo le decía a mi amiga, un día te vas a quedar encerrada dentro de tu casa y no vas a poder salir ni entrar porque la puerta comienza a hacer presión, ¿sí? Ok, gracias. Bien, bueno. Pero son casos de todos los días, a veces nos parece raro, pero realmente yo traigo estas anécdotas así, pero son ciertas. O sea, lo que contaba yo del balcón, digo, un edificio nuevo cuya embudo pluvial quedaba pegado a la ventanal y el balcón corría para allá, ¿sí? O sea, no había forma, y no era un balcón abierto, era un balcón cerrado, no había forma que el agua escurriera para ningún lado porque hicieron una caída totalmente mal, ¿sí? O sea, es constructivo, ¿eh? Hay que rehacer mentalmente todo eso e invertir el ángulo de caída del agua. Pero bueno, esto es lo que solamente les voy a comentar ahora. Vamos a trabajar, ya tenemos desarrollado, ya se fue presentado a los clientes, vamos a trabajar con una serie de productos destinados a proteger presiones positivas y negativas. Cuando nosotros estábamos hablando de Recubloc Cimientos, teníamos como límite que el Recubloc Cimientos simplemente es un producto para paredes. No era un producto para pisos, no era un producto para sótanos, no era un producto para tanques de agua, no era un producto para piscinas, no lo podíamos ubicar en ninguno de esos lugares. En el mes de mayo o en el mes de junio, Sinteplas va a lanzar esto, que son productos cementicios elaborados específicamente para presiones positivas o presiones negativas, habilitados para tanques de agua potable, para solucionar todo lo que sea humedades en pisos. De esa manera no vamos a tener más limitaciones para colocar un microcemento. Cuando yo quería colocar un microcemento, el piso tiene que estar bien seco. Si tengo humedad ascendente, no va microcemento. Ahora podemos colocar en un piso microcemento a través de esta solución que le vamos a explicar más adelante. Lo mismo en los sótanos, tanto en los pisos de los sótanos como en las paredes, lo mismo en los tanques de agua, ¿bien? Del lado adentro, presiones positivas, presiones negativas, del lado de afuera, o en las piscinas de natación, en las terrazas, en los sótanos, en todos los lugares de la construcción. Vamos a tener dos posibilidades, dos respuestas para darle y más soluciones Sinteplas. Me encanta esta frase porque sinceramente lo que buscamos desde dentro de la compañía es todos los días trabajar para solucionarle y encontrarle alguna respuesta a alguna patología que esté presente. Se trate, como en este caso, relacionadas con las humedades, o se trate, en otros casos, relacionadas con la corrosión en los metales, relacionadas con la pudrición en las maderas. Todo está tratado y pensado para dirigirse a los problemas en los pisos, en las paredes, en los tanques, ¿sí? La ideal es esta que yo estaba buscando, todo está pensado para que a través de alguno de los productos de Sinteplas nuestros clientes encuentren eso que siempre estamos buscando en nuestro hogar, que es el bienestar, la tranquilidad, estar cómodos, sentirnos bien protegidos adentro del hogar y que no haya ninguna patología arruinándonos la vida cotidianamente. Bueno, acá termina la videoconferencia. No sé, Osvaldo, si tenés alguna pregunta más. No, Julio, solamente hasta ahora saludos de todos los que están conectados y comentarte tu charla. Bueno, gracias, Julio. ¿De dónde es esto? No me dice acá que son.
No, de Mar del Plata me están diciendo. Bien. Así que te mandan saludos, muy buena tu charla, muy divertida, como siempre, maestro. Bueno, solamente me queda recordarles que ahí están puestos tanto el mail como el Facebook. A través de los dos mecanismos se pueden conectar conmigo. La idea es que a veces, muchas veces hoy en la videoconferencia no se nos ocurre o no nos queda alguna duda y mañana nos aparece una duda que no la pensamos hoy. No importa cuándo sea, siempre Sinteplas está disponible para responderle y tratar de solucionarle lo más posible la vida a los clientes finales a través de los profesionales que nos acompañan a diario y a través de los clientes finales que también nos acompañan comprando nuestros productos. Les doy nuevamente las gracias y los esperamos en el mes de mayo con una videoconferencia tecnologías sustentables en pintura, esto es, qué productos podemos llegar a utilizar que no perjudiquen y no ataquen tanto al medio ambiente. ¿Bien? Tenemos algunas novedades más que interesantes en esta posibilidad tecnológica que hoy está abierto a todos. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima videoconferencia. Muy bien, Julio, gracias a todos los que están conectados. Es muy importante para nosotros la encuesta de opinión que estamos colocando, así que haciendo un clic ahí lo van a llegar y van a poder llegar y clarificar un poquito esta charla. Bueno, Julio, nos veremos próximamente. Nos veremos en mes de mayo.